sobre lo que debes de saber de un paciente trasplantado, pero vamos a ir más enfocados a ver, a lo que es como tal antes de que el paciente sea trasplantado. Los objetivos de esta plática vamos a ver un panorama en México en cuanto a donación y trasplantes, generación de donación, generalidades de muerte encefálica, generalidades de trasplante y del paciente post-trasplantado. Bueno, ¿qué debemos de saber antes del paciente trasplantado? Para eso nosotros tenemos el panorama del trasplante de México. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a trasplantes? Bueno, en México nosotros contamos con un número hasta ahora de córnea, por ejemplo, iniciando con tejidos. El año pasado tuvimos 3.766. Nuestro pico máximo ha sido 4.353 trasplantes realizados desde que se inició la historia de la donación. Para esto tenemos que en la Ciudad de México es donde más se realizan los trasplantes, teniendo un total del año pasado 1.139 pacientes trasplantados hasta ahora con éxito. Y nosotros, estando en el Estado de México, contamos con 163 pacientes trasplantados de córnea. En cuanto al trasplante renal, desde toda la historia que tenemos del trasplante renal en México, que inició en 1963, tenemos que ha ido incrementando. Afortunadamente la curva ha ido aumentando en cuanto a los trasplantes. El año pasado tuvimos 2.939 donaciones. Esto es importante porque el riñón es un órgano que se puede donar tanto en vida como en muerte. Y aquí tenemos la gráfica. Pacientes a trasplante renal es en vida han sido más, por ejemplo, un ejemplo del año pasado, tenemos que de trasplante fallecido tenemos 923 y tan solo del trasplante vivo son 2016. Perdone, doctora, creo que se le está trabando. La misma situación en toda la República Mexicana. En cuanto a la curva del trasplante renal, es al revés. ¿Por qué? Porque la mayoría de las donaciones que nosotros tenemos es a partir de un paciente fallecido. Teniendo el ejemplo del año pasado, fueron 213 pacientes que donaron y contra 10 que fueron en vida. Y bueno, aquí es del trasplante cardíaco. Tenemos que en el año pasado fueron 33 trasplantes exitosos. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber un poco de epidemiología? ¿Cuántas personas necesitan de un trasplante actualmente? Actualmente hay 23.158 pacientes en la lista de espera. Para ello, los órganos y tejidos que más se requieren actualmente son 5.713 personas que necesitan de una córnea, 43 que necesitan corazón. Lo que más se necesita en México y en el mundo son riñones con un total de 17.069 y de hígado 317 personas están en la lista de espera. Es muy importante saber que estos datos son de enero de acuerdo al Senatra. Actualmente yo digo que la lista ha estado incrementando. ¿Por qué? Porque estos son pacientes registrados. Los pacientes registrados son aquellos que ya pasaron por un protocolo, que ya fueron aprobados por el Comité de Bioética de cada hospital, que ya fueron sí, estudiados tanto por un psiquiatra, por todo el comité multidisciplinario que está detrás del Comité de Órganos, de Donación de Órganos y Trasplantes. Entonces,
aunado a ello tenemos muchísimos más pacientes que no se han estudiado, que se han estado diagnosticando con insuficiencia renal crónica, en este caso para el riñón. Entonces eso es muy importante porque a pesar de que la donación ha ido incrementando, se sigue necesitando más pacientes. Y también es importante porque estos pacientes, el 90% de ellos fallecen en una lista de espera. Entonces, eso es lo importante. Y bueno, en cuanto a las donaciones concretadas de pacientes fallecidos, hasta la fecha, en el 2019 en México se presentaron por, por muerte encefálica 565 y por parada cardíaca 1928. Bueno, para poder hablar del trasplante, como ya les mencioné, primero tenemos que pasar por el proceso de donación. Una vez que la coordinación de donación toma a cargo a los pacientes, se realiza la procuración para nosotros poder llegar al trasplante. Y bueno, ¿qué es la donación? Consiste en el consentimiento tácito expreso de la persona para que en vida o después de la vida de sus órganos o tejidos con fines de trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que durante vida expresó su deseo de donar a su familia, o aquella persona que no lo expresó pero tampoco dijo que no quería, la coordinación de donación de cada hospital que tenga una licencia para poder realizar una donación es el encargado de hablar con la familia, entrevistarla y preguntarle cuál era el deseo de su familiar, si era donar o no. En este caso nosotros lo hacemos el consentimiento tácito porque en México tenemos la cultura de hablar de este tema por miedo, por estereotipos, por varios mitos que hay sobre la donación. Entonces, así es como nosotros estamos regulados por la Ley General de Salud en su título 14, principalmente los artículos 300, son los que nosotros estamos regulados. Y bueno, en cuanto a los tipos de donadores, vamos a tener dos tipos de donadores, en vida y en muerte. Nos vamos a enfocar en los de muerte, que son por la muerte encefálica o parada cardíaca. Es muy importante mencionar que la única forma de que una persona pueda donar órganos es que fallezca por la muerte encefálica, que en un momento voy a hablar sobre eso. Una vez teniendo una muerte encefálica, la persona puede llegar a ser donadora tanto de órganos y tejidos. Los órganos como corazón, hígado, riñones, pulmón y páncreas, y principalmente el páncreas. Nosotros todavía en México no hemos logrado el trasplante de páncreas, pero de corazón, hígado, riñones y pulmón sí. Y además, los pacientes con muerte encefálica son capaces de poder donar tejidos tales como córnea, piel y tejido musculoesquelético. En los pacientes con parada cardíaca, ellos solamente pueden donar tejidos como córnea, piel y tejido musculoesquelético. Bueno, aquí a más grandes rasgos resumo lo que es un proceso de donación para nosotros poder llegar al paciente trasplantado. En un hospital que tiene una licencia avalada por la COFEPRIS, hay muchos programas, hay programa de procuración, de trasplante de córnea, trasplante de riñón, trasplante, cada órgano debe de tener su licencia. Entonces, en aquel hospital donde cuente con una licencia sanitaria para poder procurar órganos y tejidos, va a tener una coordinación de donación. Esa coordinación de donación va a requerir la ayuda multidisciplinaria de todos, desde el interdito que se quedó de guardia hasta el trabajador social, el licenciado que está en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un caso Ministerio Público, nosotros debemos de obtener el permiso del Ministerio Público para realizar el proceso de la procuración. Entonces, iniciamos con las áreas críticas, que son urgencias, medicina interna, en general todo el hospital. La coordinación es la encargada de pasar visita y estar al tanto de los pacientes y tanto de las defunciones que ocurren durante ese hospital.
Una vez que la coordinación detectó un potencial donador, se evalúa tanto el riesgo sanitario, se hace todo un análisis exhaustivo de si ese paciente es viable para poder donar o no. Entonces, una vez que se evalúa, nosotros obtenemos la certificación de la pérdida de la vida por muerte encefálica. Una vez de que nosotros estamos seguros de que el paciente tiene muerte encefálica, nosotros procedemos a realizar la entrevista. Y la entrevista para nosotros es un paso muy, muy importante, porque imagínense, ustedes pónganse en el lado de una persona que acaba de perder a un ser querido. Nosotros tratamos de suavizar y nuestro objetivo principal es que la familia esté conforme con la decisión que ellos van a tomar. Entonces, una vez que nosotros ya hablamos con la familia y nos aceptaron la donación, nos firmaron tanto los consentimientos, nos dieron todos los documentos para realizar el expediente, nosotros hacemos nuestra visita al Ministerio Público, así como también al mismo tiempo llamamos a todo el equipo de trasplantes de diferentes hospitales. Nosotros tenemos una red de hospitales en la cual si un paciente falleció en cierto hospital, tenemos nuestras primeras opciones, ¿ok? Mi primera opción es llamar al siglo XXI, a la raza, etcétera, etcétera, dependiendo de la ubicación de cada hospital. Entonces, una vez que el comité de trasplantes del hospital a donde nosotros llamamos nos aprueba que sí quieren el órgano y ellos mandan a llamar a los pacientes a los que se les va a trasplantar, se realiza la procuración de órganos en un quirófano y después se hace la distribución de órganos para al final llegar al paciente trasplantado. Esto es una pequeña carga de adrenalina y cortisol porque estamos contra el tiempo, el paciente tiene muerte encefálica, no ha llegado a su parada cardíaca y nosotros estamos contra el tiempo de que el paciente no caiga en la parada cardíaca porque si no, el paciente no puede donar órganos. Y bueno, ese es en resumen lo que hace, cómo es el proceso de donación. Y bueno, ¿qué es la muerte encefálica? La muerte encefálica se define como el cese irreversible de todas las funciones del tronco y hemisferios cerebrales. Básicamente, este es un diagnóstico tanto clínico y legal. Entonces, la muerte encefálica se empezó a estudiar en la Universidad de Harvard como la definición de un coma irreversible, en el cual ellos se basaron de que aquel encéfalo que no está funcionando y que no tiene la probabilidad de funcionar es clínicamente un cadáver. Entonces, ¿por qué a nosotros nos da la oportunidad de poder procurar los órganos? Porque este paciente con muerte encefálica es aquel que está asistido a través de una ventilación mecánica junto con el soporte hemodinámico. Todo paciente con diagnóstico de muerte encefálica debe estar en una unidad de cuidados intensivos. Esto es lo que nos permite que los órganos aún tengan la oxigenación y la perfusión de ciertos órganos y tejidos. En el caso de una parada cardíaca, una vez que se detiene el corazón, obviamente ya no vamos a tener oxigenación en los demás órganos. Por eso es que en la muerte encefálica puede ser donación multiorgánica y de multitejidos, y en cambio en la parada cardíaca solamente podemos procurar tejidos. Y bueno, eso es lo importante. Y ellos se dedicaron, la Universidad de Harvard se dedicó a definir el coma irreversible como nuevo criterio clínico de muerte. Y esto fue desde 1968. Y esto fue una gran ventaja para la donación de órganos. Entonces, la muerte, la definición de muerte cerebral por la Ley General de Salud nos dice que es una pérdida permanente e irreversible de la conciencia y respuestas de estímulos sensoriales. Esto es que el paciente no presente automatismo respiratorio. Nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de que el paciente tiene muerte cerebral, así como también es el daño irreversible del tallo cerebral comprobado. Esto es a través del electroencefalograma, de una
tomografía, angiotomografía, resonancia magnética, potenciales evocados y muchos otros estudios donde, por ejemplo, en electroencefalograma nosotros podemos encontrar una línea isoeléctrica. Esto significa que pues las funciones eléctricas del encéfalo ya no van a volver, así como también ausencia de flujo en el Doppler o en una angiotomografía. Y bueno, en cuanto a la evaluación clínica, una vez que nosotros ya encontramos al paciente, pues van a ser pacientes con antecedentes de que hayan tenido ya sea un EBC isquémico, hemorrágico, que hayan tenido un traumatismo cráneoencefálico. Ellos van a ser pacientes intubados y además van a tener una escala de coma de Glasgow de 3. Así como también midriasis de más de 3 milímetros. A veces hay pacientes que tienen anisocoria o tienen miosis y ellos todavía no pueden tener muerte encefálica. Si los pacientes llegaran a presentar cualquier signo de que el encéfalo sigue con vida, ya no se hace el estudio de gabinete, que son los que les comenté. Entonces, teniendo en cuenta eso, una vez que nosotros ya evaluamos las pupilas, la ausencia del reflejo fotopupilar, ausencia del reflejo corneal, ausencia del reflejo oculocefálico, oculovestibular, nauseoso, tusígeno y la ausencia del automatismo respiratorio, son datos clínicos de que el paciente tiene muerte cerebral. Una vez que nosotros corroboramos esto, se le hace el estudio de gabinete, ya sea un electroencefalograma, una angiotac, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez ya llevado todo el proceso de donación que les acabo de comentar, que el paciente ya nos dijo que sí, nosotros ya verificamos que el paciente perdió la vida, nosotros procedemos a la procuración. En cuanto a la procuración, va a ser llevada a cabo por médicos capacitados en el área. Casi siempre son médicos subespecialistas, especializados en trasplantes. Vamos a ver en cuanto a multiorgánicos y a multitejidos. Esta plática no va a ir enfocada a técnicas quirúrgicas, pero sí me gustaría compartir con ustedes lo que yo aprendí en mi año de servicio social y lo que viví. Bueno, básicamente, en cuanto al corazón, esta fue una de nuestras donaciones multiorgánicas que tuvimos en el hospital y bueno, pues él es el cirujano de trasplante. Nosotros, una vez que se obtiene el órgano tejido, lo debemos de embalar en ciertos líquidos preservativos. ¿Por qué? Porque son líquidos especializados para guardar las propiedades de los tejidos. En este caso nosotros podemos ver cómo el doctor está embalando el corazón y bueno, así es como se transporta. Aquí ya estamos del otro lado, ellos se van corriendo una vez terminado la procuración. El corazón, como ya les comenté, de que pues el corazón sigue latiendo en una muerte cerebral, es el último en el que se debe de procurar en una donación multiorgánica. Después de aquí se van corriendo hacia el otro hospital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en el corazón, solo tienen 4 horas de que se hizo la isquemia en el cuerpo donador a llegar al paciente trasplantado. Y bueno, en cuanto al el trasplante hepático, antes es como hemos evaluado de que un paciente puede llegar a vivir inclusive con el 20% de su hígado, con más del 20% de su hígado. Entonces, es por eso que los pacientes pueden recibir hígado de parte de un familiar. El trasplante hepático en donador vivo es una realidad aquí en México, pero como lo comentábamos en la epidemiología hace rato, no es tan común como el trasplante renal. Y bueno, tenemos 3 tipos de trasplante hepático, que es, en esta foto nosotros podemos ver, es el trasplante lobular. Aquí podemos ver el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Como recordamos en nuestras clases de anatomía, el hígado se divide por secciones. Entonces, también pueden llegar a ser por segmentos hepáticos
o el hígado completo, recordando que el hígado tiene 8 segmentos hepáticos y esos son los que se llegan a procurar y se trasplantan. Bueno, este es el proceso de la procuración. Este GIF yo lo hice de una de las donaciones que también tuvimos en nuestro hospital. Y bueno, aquí el cirujano de trasplante lo que está haciendo, está evaluando que el hígado sea funcional, al menos aparentemente. Como se puede ver ahí, es un buen hígado porque no tiene esteatorrea. Entonces, fue un hígado funcional y hasta ahora lo que se sabe es que sí tiene un buen funcionamiento. Bueno, una vez que se procuró en el quirófano, nosotros tenemos un back table, que es igual preparar el órgano para ser transportado. Entonces, lo que se hace es se refrigera el injerto y aquí podemos ver la vena cava inferior. Lo que se hace es el retiro del tejido que está rodeando a la vena cava inferior y la zona desnuda del hígado. Y bueno, aquí también se puede ver cómo están retirando ese tejido. Y aquí, durante el back table, también lo que se hace es que se canula la porta para lavar con solución de albúmina antes de que se reperfunda en el paciente ya trasplantado. Y al final lo que se hace es que se libera la anatomía del tejido adyacente, localizando las ramas y esto conociendo la anatomía. También hay veces en que durante el procedimiento se llegan a lesionar las arterias y aquí es el momento para poder reconstruirlas. Este es un parche de Carrel, que, bueno, Carrel en sí como tal es la incisión debe de ser triangular y esto es un parche para igual evitar el retorno de como tal las soluciones que nosotros vamos a utilizar para reperfundir. Y bueno, en cuanto al riñón, como tal no tengo muchas fotos para poder mostrarles, pero lo que sí quiero que sepan es que el riñón, como la mayoría de las donaciones son por un donador vivo, hay muchísimas técnicas quirúrgicas para poder realizar la donación del riñón. Esto ya sea por una laparoscopía mínimamente invasiva, por la cirugía abierta, mínimamente invasiva. Hay muchísimas técnicas quirúrgicas, pero esto va más enfocado porque los pacientes, la mayoría son familiares que están donando al paciente que lo necesita. Entonces, eso es lo importante que deben de saber en cuanto a los riñones. Y bueno, el transporte. Una vez que ya acabaron la cirugía, los cirujanos de trasplantólogos se van corriendo por diferentes vías, ya sea por ambulancias. También tenemos, el Senatra tiene contactos y convenios con ciertas aerolíneas. Si no mal recuerdo, la aerolínea que se ha estado utilizando es Volaris. Y bueno, se tienen también por parte de la policía y todo esto con tal de que lleguen al hospital en el cual se va a trasplantar. En la donación que nosotros tuvimos, eso fue lo que pasó, llegaron helicópteros y todos los pacientes se fueron, todos los cirujanos de trasplantes se fueron corriendo. Y bueno, en cuanto a multitejidos, este es un tema que no está muy bien conocido. Sí, todo el mundo conoce que sí, la donación de órganos, la donación del corazón y todo eso, pero también existe esa parte de donación de tejidos y de hecho es la más fácil que una persona pueda llegar a donar. ¿Por qué? Porque en México la mayor parte de muertes como tal es por asistolia, no va a ser por una muerte cerebral, que es por accidentes y todo eso. Entonces, muchos pacientes creen que no pueden donar si se les para el corazón y pues sí, nosotros tenemos hasta un límite de 12 horas para poder procurar los tejidos. Y bueno, recordando el parche de Carrel, es por este doctor, Alexis Carrel, que él decía que la calidad de vida es a veces más importante que la misma vida. Entonces, también no se debe de menospreciar la donación de tejidos, así como diciendo, no, pues
no depende de que viva o no, pero sí mejora muchísimo la calidad de vida. Y bueno, esto es lo que muchos psicólogos llegan a decir, pues el ser humano de una manera un ser social. Entonces, aquel paciente que pues le llegue a faltar un brazo, le llegue a faltar alguna parte de sí mismo, puede llegar a tener ese rechazo social. Entonces, un paciente que llega a tener un trasplante de algún tejido también mejora muchísimo su calidad de vida. No significa que porque necesite un órgano, en este caso el riñón, se menosprecia, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y bueno, esta es una de las donaciones que nosotros también hicimos en el hospital. Aquí me siento como Mike Wazowski porque yo soy la que está de espaldas. Entonces, si llegan a notar, es una cirugía cruenta, pero lo que nosotros siempre se hace es dignificar al paciente, porque el paciente que está donando, a fin de cuentas, es un héroe. Entonces, nosotros lo que se dona son los huesos largos de las extremidades, son los huesos que nosotros podemos llegar a donar. Y bueno, ¿para qué la donación de hueso? La donación de huesos, existen bancos de tejidos, lo cual ellos procesan el hueso y pueden llegar a realizar injertos durante la donación. También se puede procurar fascia lata y se procesan todos los tejidos musculoesqueléticos. En este caso aquí podemos ver los chips, hay prótesis y son injertos que se pueden llegar a hacer. También es muy común que actualmente se haga la donación y el trasplante de ligamentos cruzados para la rodilla y tenga una mejor funcionalidad en aquellos pacientes que deportistas o, sí, principalmente deportistas se llegan a lastimar. Y bueno, aquí también podemos ver un funcionamiento de la cabeza de fémur, que aquí ya son pacientes que, no sé, por alguna necrosis vascular o por algo, ya no tienen funcionalidad de sus extremidades y a través de la donación de tejidos, esto puede llegar a favorecer mucho a los pacientes. Bueno, en cuanto al trasplante bilateral de brazos, en México también ya es una realidad, pero pues este trasplante que se realizó fue en Alemania, en Múnich, fue a un paciente de 54 años de edad. Perdió ambos brazos a los 48 años mientras trabajaba con una segadora de maíz. Entonces, el paciente ha utilizado prótesis, pero como nosotros sabemos, las prótesis no tienen una funcionalidad mecánica natural del brazo. Entonces, lo que se hizo con estos pacientes, se puede ver que ya es funcional. Las prótesis de brazos pueden ser funcional, obviamente no con la misma rapidez y funcionalidad que tenemos, pero sí mínimo ayudan a su calidad de vida, a que el paciente pueda seguir con su trabajo, etcétera. Entonces, aquí es un ejemplo de las prótesis que se realizan al donador. Una vez que al paciente donador se procuró sus brazos, nosotros lo que queremos es entregar el cadáver a la familia que esté dignificado. Entonces, esto es lo que se utiliza nosotros al momento de procurar el brazo. Se pueden poner estas prótesis. Y bueno, la donación de piel también es una de las cosas que a la gente le da miedo poder donar. Y bueno, se realiza a través de estos dermatotomos y solo se quitan de las partes posteriores del paciente. No les vamos a quitar de la cara, del pecho, de las manos. No, no, no. Lo que nosotros le explicamos a los pacientes, a los familiares principalmente, que la piel se toma de las partes posteriores, como es la espalda o glúteos, dependiendo de si el paciente tiene tatuajes, si el paciente tiene algún lunar, si tiene alguna otra cosa. Entonces, así es como nosotros procuramos la piel. No tengo fotos de la procuración corneal, nunca me tomé fotos, pero este es el resultado. También este es otro mito, que los pacientes creen que al momento de que donen una córnea se les quita todo el globo ocular y no, nosotros siempre les explicamos que la córnea es un tejido transparente, que es como un lente de contacto, que si los pacientes lo donan no van a
a perder todo el ojo y van a, no sé, al momento de que los pacientes hagan sus ceremonias, sus velorios, etcétera, etcétera, se va a ver el hueco. No, lo que nosotros hacemos es se extrae la córnea, que es la capa más externa del ojo, y se cierra, igual se ponen prótesis y es como si el paciente tuviera los ojos cerrados, entonces tampoco se deforma la cara. El trasplante de cara en México todavía hasta el 2018 estaban en protocolo de hacer un trasplante de cara en México, pero el paciente, el receptor, mencionó que él sí quería su trasplante de cara, pero no quería ser el primero. Entonces, hasta la fecha, no se ha realizado el trasplante de donación de cara. Este trasplante se realizó igual en Alemania y pues como pueden ver, sí mejora muchísimo la calidad de vida de un paciente, porque a pesar de los prejuicios y todo eso, siempre van a existir. Entonces aquí se puede observar cómo el trasplante de cara llega a mejorar muchísimo la calidad de vida de un paciente. Y bueno, creo que estamos por terminar esta plática. Sí, mi objetivo principal siempre va a ser la promoción de órganos, de donación de órganos, porque aquí en México sigue siendo un reto para el médico general, para el coordinador de donación, para todos. Y inclusive nosotros como médicos llegamos a tener muchísimos prejuicios sobre cómo es la donación, de si se deforma el cuerpo, si la religión lo permite, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es un tema que sí me gustaría que ustedes se lleven a casa, que lo valoren. Y tengo un video que me gustaría proyectarles sobre qué es la donación. Lo voy a proyectar. Gracias a tu amor, por siempre llegó dentro de mi piel, por siempre te pensaba, cada paso a cada camino, tu luz jamás se apagará. Vivirás, quedarás por siempre, brillarás por siempre, te abrazaré por siempre. De tu fundación, por siempre cantaré. Gracias a tu por siempre te pensaba, cada paso a cada camino. Tu luz jamás se apagará. Vivirás, quedarás siempre, brillarás por siempre, te abrazaré por siempre. Por siempre, cielo llevaré por siempre, mi salvación por siempre. Cada paso a caminar.
Las cuales existen por el Senatra y por muchísimas demás instituciones donde mencionan, soy donador y mi familia lo sabe y lo respeta. ¿Esto por qué? Porque al final quien decide quién va a donar es la familia. Entonces si nosotros queremos ser donadores, nuestra tarea principal es hablarlo con nuestra familia y que ellos lo acepten, porque ellos van a ser los encargados de firmar el consentimiento y llevar a cabo todo el proceso por el cual les acabo de mencionar. Y bueno, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo. Tenemos unas preguntas en la caja de comentarios. ¿Gusta que yo se las lea o las abre directamente? Eh, si quieres, ya las puedo ver. Ok, ¿qué porcentaje de rechazo o efectividad tiene un trasplante de córnea, riñón e hígado? Esto es dependiendo del paciente al cual se le vaya a trasplantar. Ambos, bueno, los tres como tal, sí mejoran muchísimo la calidad de vida del paciente y depende, por ejemplo, en promedio, el trasplante de riñón de un donador muerto cadavérico dura 14 años, igual el del hígado, así como el del corazón, también dependiendo de su evolución. Son pacientes que van a estar tomando de por vida inmunodepresores, entonces va a depender muchísimo del paciente, de la enfermedad que tenga, etcétera, etcétera, pero en promedio sí tienen, el porcentaje de rechazo es muy, muy bajo. Ya. Ay, tengo una pregunta. ¿Qué tienen de especial los huesos largos con relación a los cortos y planos? Para que el primer grupo pueda tomarse como apto para donación y el segundo no. ¿Alguna característica? Ok. Esto es por no tanto qué tan especial tengan, porque a fin de cuentas, son tejidos que van a ser procesados a través del banco de tejidos. Es por el fácil acceso. Es más fácil accesar a nuestras extremidades que en este caso a la médula. Entonces, lo que nosotros a final de cuentas vamos a entregar es a un paciente dignificado. Entonces, es por eso que nosotros tomamos huesos largos y no, por ejemplo, cráneo, no huesos cortos, etcétera, etcétera. Es por eso que se toman los huesos largos. No, ya lo leí. ¿Qué líquidos especiales se utilizan para embalar los órganos? Principalmente se llaman optisoles. Son optisoles que en en los hospitales que tienen licencia para procurar, se facilitan para que nos los proporcionen. ¿Cómo se logra la comunicación entre el cerebro y un brazo donado y conseguir función mecánica y sensitiva? Ese también tiene que ver por el proceso en el cual se hace la procuración, porque también lo que se hace, no solo es quitar el brazo y ya, no, también se procuran las raíces nerviosas, la vascularización, etcétera, etcétera. Y es así como se logra la funcionalidad. Obviamente no abducción total o aducción total, no son limitantes y así es como se lleva a cabo
del funcionamiento fisiológico del cerebro. Es por la técnica quirúrgica principalmente. ¿Cuáles serían las limitaciones que existen para el trasplante del páncreas y el porcentaje de éxito? Bueno, el principal país que es nuestro líder en cuanto a donaciones y trasplantes es España. Esto es porque ellos, en primera, su población está a favor de la donación y si no, los obligan. Aquí en México no, aquí en México nosotros respetamos a la familia y tenemos que respetar la decisión de la familia. Y bueno, en cuanto al trasplante de páncreas como tal, como es un órgano tanto exócrino como endocrino, no se puede llegar a que tenga las funciones completas, que llegue a liberar como tal todas las funciones exocrinas y endocrinas. Es muy, muy difícil. El porcentaje de éxito por lo mismo, tanto de pulmón como de páncreas y de intestino, es muy muy, muy corto. Por ejemplo, pueden ser hasta 5 años. El porcentaje es bajo, entonces, pero sí le da más oportunidad de vida al paciente. ¿Que se puede dejar el consentimiento de donación en vida para asegurarnos de que sea así? No, 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 no. Existen donaciones de credenciales de donación, existe en la licencia de conducir que nos preguntan atrás de ¿quieres ser donador? Sí o no. No, a pesar de que sea avalado en un juicio, etcétera, etcétera, por un juez, nosotros no podemos dejar establecido que queremos ser donadores, porque al final de cuentas quien va a decidir es la familia, no, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, nuestra gran labor es hablar con nuestra familia. Ya. Los tratamientos inmunosupresores post-trasplante, ¿cuánto tiempo suelen durar? Toda la vida. Un paciente post-trasplantado de lo que sea debe de tomar inmunosupresores durante toda la vida. En promedio, ¿cuánto tiempo suelen vivir los pacientes tras un trasplante de riñón? En promedio es de 10 años, de 10 a 14 años, pero eso también depende muchísimo de la calidad de vida del paciente, porque inclusive yo conozco pacientes que llevan con su riñón más de 20 años. Entonces, eso sí también depende muchísimo del paciente. Entonces, a pesar de poner en tus identificaciones que seas donador de órganos, exacto, ¿por qué? Porque esto es algo simbólico. Esto no es un documento legal, esto no es algo que se deba de cumplir obligatoriamente y esto va regulado por la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque todavía si el paciente puede decir que sí quiere donar, pero puede cambiar de opinión, puede cambiar de opinión principalmente, y entonces es por eso que la ley dice que como tal los que deben de firmar es la familia. En caso de tener un paciente que ha fallecido, todos los familiares directos pueden tomar la decisión de la donación, papás, cónyuge o hijos mayores de edad. O sea, si murió toda la familia y no hay como que quien firme, básicamente debe de haber alguien, alguien ya sea, de hecho eso lo comenta la Ley General de Salud, que en primer lugar está el cónyuge, luego los descendientes, luego los ascendentes, y si no, más ascendentes, abuelos, debe de haber alguien, o sea, no se puede morir como que toda la familia al mismo tiempo, y sí sería como buscar a alguien que firme el consentimiento informado. Como profesional de la salud, ¿puedo ser donador de órganos? Es un mito que he escuchado que no se puede por el contacto de sustancias tóxicas con lo que estamos en contacto. Sí, de hecho, hay una plática como tal en cuanto a donación, de cómo ser donador, y hay muchísimos mitos, muchísimos mitos. Claro, un profesional de la salud no le impide donar. Hay muchas contraindicaciones, pero a grosso modo las contraindicaciones que existen son cáncer, a excepción de algunos tumores centrales, tumores primarios centrales, sepsis y VIH, hepatitis B o C. Son las contraindicaciones que si un paciente tiene, no puede llegar a ser donador, a menos que como profesional de salud tú llegaras a tener, no sé, alguna de estas enfermedades. Sí, pero por el hecho de ser profesional de la salud no es contraindicación ser donador. ¿Cuál es la calidad de vida estimada para un donador vivo renal?
a la larga hay estudios que estiman algún riesgo para el donante vivo. Bueno, los pacientes monorrenos como tal pueden llegar a tener su vida normal siempre y cuando lo mismo, tengan una buena vida, una buena calidad de vida en cuanto a su alimentación, en cuanto para que un paciente pueda donar en vida, en este caso el riñón, es un estudio muy, muy exhaustivo. Se tiene que revisar que el paciente no tenga ninguna enfermedad como diabetes, hipertensión, que básicamente eso es lo que acaba al paciente. En dado caso de que el paciente en cuanto decidió donar no tenía diabetes o hipertensión, pero después la desarrolló después de haber donado, pues sí disminuye su calidad de vida, sí disminuye. ¿Por qué? Porque pues la nefropatía diabética puede llegar a afectar el único riñón que tenía, pero en general la calidad de vida de un paciente es muy buena, de un paciente monorreno es muy buena. ¿Por qué en un trasplante de riñón no se retiran los ya dañados? Esto va más por la técnica quirúrgica, bueno, porque causas más lesión, por así decirlo, al momento de quitar el riñón. Por eso la técnica especial es inguinal, colocar inguinalmente, y no reemplazar como tal todas las estructuras, tanto nerviosas, las estructuras vasculares, por eso, porque es más complicado, por así decirlo, de que el paciente, que reemplacemos el lugar de un riñón por el otro riñón, es por eso, porque es menos, se han comprobado que las técnicas quirúrgicas son menos eficientes que en un paciente que se le ponga inguinalmente el riñón. Ay. ¿Por qué no? En el caso de un desconocido, ¿quién firma el consentimiento? Eso también es una contraindicación legal. Si no se sabe la causa de muerte, es una contraindicación absoluta. Y si no se sabe la identidad del paciente. Porque, por ejemplo, si nos llega un paciente con muerte encefálica y no sé, un vagabundo o cosas así, no pueden llegar a ser donadores por lo mismo, porque no se conocen sus antecedentes, y en 72 horas, que es el proceso más largo, por así decirlo, en lo que el paciente hace parada cardíaca, no nos permite conocer al paciente. En cambio, si tenemos a un paciente ya conocido, ya establecido, a pesar de que nosotros lo analizamos y lo estudiamos, no podemos llegar a quitarle los órganos a un desconocido por eso. ¿Cuáles serían las implicaciones que causarán la interrupción del protocolo para recibir? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las implicaciones que causarán la interrupción del protocolo para recibir un trasplante de riñón? O sea, ¿a aquellos pacientes que están en la lista de espera? Los pacientes con tratamiento de hemodiálisis con deterioro físico aún pueden ser candidatos para trasplante. Sí, aquello, de hecho, es el tratamiento definitivo que se debería de tomar. La primera pregunta no la entendió, o sea, ¿qué pasaría si se interrumpe el protocolo de recibir un trasplante? Pues nada. Nada, Claudia. Creo que más bien está dirigida a cuáles serían los factores que causarían la interrupción del protocolo en el trasplante renal. Es decir, Mm, ujú. qué características tendría que tener el paciente o qué condiciones tendría que sufrir para romper esta cadena. Bueno, principalmente es que padezcan de alguna enfermedad como VIH o hepatitis B o C. En caso de que, pero en general todos los pacientes que entran a un protocolo se aprueban, pero no llegan a tener un riñón, no porque no sean aprobados para la lista de espera, sino porque no hay riñones en sí. Pero en sí no hay como tal algo que diga, ok, tú no puedes ser viable para recibir un riñón. Eso es básicamente muy, muy raro. Sería principalmente VIH o alguna enfermedad terminal. De hecho, eso es importante también porque tanto el hígado, tanto el riñón son para salvar la vida del paciente. En este caso, una falla hepática fulminante. El trasplante hepático es la indicación para su tratamiento. Pero en el caso por ejemplo, de los pulmones no, como tal, no son para salvar la vida, sino para también mejorar la vida.
y en México no tenemos tampoco donación de pulmones. Pero básicamente no hay algo que nos diga, no, tú no puedes ser donador. Simplemente son personas con ya una enfermedad terminal. Los pacientes con tratamiento de hemodiálisis con deterioro físico aún pueden ser candidatos para trasplante, sí, pero normalmente, como lo comentaba, el 90% de los pacientes fallecen en la lista de espera porque ya en promedio la espera es de 5 a 10 años. Entonces, es por eso que los pacientes llegan a fallecer. Ay. Un paciente con una enfermedad autoinmune puede ser candidato para trasplante de órgano como un riñón, por ejemplo, sí. De hecho, esto es lo contrario. Los pacientes autoinmunes no son capaces de poder donar. Eso también son otros criterios. Un paciente, pero para poder recibir un trasplante sí pueden llegar a ser donadores. Esto en cuanto a cuáles son los criterios de trasplante. Cada hospital, cada institución tiene como sus propios criterios. Por ejemplo, el Subirán puede aceptar pacientes hepáticos desde 40 años, pero por ejemplo, Secretaría de Salud te dice, no, yo quiero pacientes más jóvenes, etcétera, etcétera. Eso también es dependiendo del hospital y de la institución. Pero también existen criterios estándares que dicen, ok, el paciente ideal pues puede ser un paciente de 40 años, que no tenga ninguna comorbilidad, no, que no sea diabético, que no sea hipertensivo, etcétera, etcétera. Entonces eso también es dependiendo de la institución. ¿Dónde realizó el servicio social? Me pareció excelente su experiencia, gracias. Yo realicé mi servicio social en el HGR 251 aquí en Toluca. ¿Una persona inmunocomprometida puede recibir algún tipo de donación? Sí. Sí, pero igual se evalúa. Igual se tiene que evaluar. El momento de que a un paciente se le acepta para la lista de espera es porque ya pasó por el psiquiatra, ya pasó por la especialidad, ya sea nefro, ya sea oftalmo, ya sea por el gastro o por el órgano que vaya a recibir, ya pasó por un comité de bioética, pasó por un largo proceso. Así como existe el proceso para la donación, existe el proceso para trasplantes. Entonces, eso es lo que no, como tal no lo impide, pero sí es el menor riesgo de que, hay más riesgo de que lo rechace, pero sí puede llegar a recibirlo. Excelente. En relación a los tatuajes, que hoy en día ya sabemos que es un tabú, que mucha de la sociedad tiene o tenemos acerca de las personas que tienen algún tatuaje. No pueden donar órganos porque se creía que actualmente sí pueden donar. De hecho, uno de nuestros pacientes donó piel y tenía un tatuaje. Esto también, ¿por qué el tabú de los tatuajes? Pues principalmente por el riesgo sanitario de contraer VIH, hepatitis B o C. Pero como ya les comenté, a través del proceso largo de donación que nosotros tenemos que hacer un riesgo sanitario, donde nosotros evaluamos si el paciente tenía VIH, hepatitis B. Le hacemos un panel viral de todo, y si el paciente no tiene ninguna de estas enfermedades que son contraindicaciones absolutas, sí pueden llegar a donar. O sea, no es como una contraindicación absoluta que el paciente tenga un tatuaje. Sí puede llegar a tanto a recibirlo como a donarlo. Existe una lista general de todos los pacientes que necesitan trasplante y cada institución tiene las dos. Sí existe, y si tú la puedes buscar en el Senatra, obviamente no te van a aparecer los nombres como tal, pero sí existe. Nosotros no lo llamamos lista de espera como tal porque no es lo mismo que ir a un súper y agarrar un turno. No, sino que se tiene que evaluar tanto el tipo de sangre, la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero como ya les comenté también, existe una red de hospitales. Por ejemplo, en el hospital donde yo hice mi servicio social, que era la 251 aquí en Toluca. Lo que nosotros hacíamos, primero si teníamos un paciente con muerte cerebral, nuestra primera red nos dice, habla a la raza. Una vez que nosotros hablamos a la raza y dice, ok, en mi lista, por así decirlo, no tenemos ningún paciente, no sé, O negativo, que esté esperando un hígado, por ejemplo.
Entonces, nosotros nos vamos a otro. Somos SIMS, siglo XXI, etcétera. Ya contactamos a todos y nos dijeron que no, nos vamos a otro. Nos vamos a ISSSTE, nos vamos a ICEMIM, nos vamos a Secretaría de Salud, etcétera. Después de que nos dijeron que no, nos vamos a privado. El privado es como nuestra última opción. Así es como funciona nuestra red de hospitales, y cada hospital tiene igual su propia red de hospitales. Si es secretaría, lo primero que hacen es satisfacer sus necesidades y ya después se van a otras. Pero como tal, el Senada sí tiene su propia lista de espera. ¿Usted en qué se especializó? Yo apenas soy médico general. Este año voy a ser ENARM, pero apenas soy médico general. Un paciente con síndrome de Sjögren monorreno podría calificar para un trasplante de riñón. Sí, como ya les comenté, que tenga una enfermedad autoinmune como tal, no es contraindicación. Sí pueden llegar a tener eso, pero también la sobrevida del riñón puede ser menor. Muy importante ponencia. Un paciente que padeció de COVID. No, de hecho, ahorita tristemente, al menos en el hospital donde yo hice mi servicio social, detuvieron el programa de donación por lo mismo. Ya han habido pacientes que tanto ya fueron trasplantados por muerte de COVID. No, hay un gran rechazo. Ahorita hay un gran rechazo. Todos los pacientes no pueden donar. Aparte de que ahorita, por la misma situación que se está viendo, que se tienen que incinerar, los cuerpos no pueden llegar a ser donadores. Ahorita no, por COVID no. De hecho, desconozco cómo estén los demás hospitales, pero al menos en donde yo hice mi servicio social, se suspendió el programa por eso. Porque casi todos los pacientes que han fallecido es por COVID. ¿Un paciente con alcohol en su sistema puede recibir un trasplante? No, no puede recibir un trasplante. Después del primer trasplante dominó hepático en México. ¿Esa es una pregunta? Ah, bueno, sí, de hecho el trasplante hepático sí es una realidad en México. Las fotos que les comenté, que les enseñé son fotos que yo tomé de nuestros pacientes que donaron. Sí se han intentado hacer muchos, de hecho hay muchos. Y sí les comenté, de hecho, al inicio de la plática, que por ejemplo en el 2019 hubo aproximadamente 300. Bueno, pues ¿Tiene la inmunosupresión efectos secundarios? Sí, sí, tiene efectos secundarios. Los pacientes se llegan a enfermar más seguido. Por lo mismo, el sistema inmune es aquel que nos protege. Imagínense, vivir, es como poner en balanza, ¿qué quiero? ¿Un riñón funcional o mis defensas bajas, por así decirlo? Pero siempre ha ganado más un riñón funcional que la inmunosupresión. No, tampoco es poner a los pacientes en un estilo paciente burbuja, no, claro que no. Sino ya no sería calidad de vida, y lo que nosotros queremos improvisar es la calidad de vida y funcional. Entonces, los efectos secundarios como tal, pues sí son la leucopenia, debido a que también pueden llegar a producir sangrados, etcétera, etcétera. Entonces se podría decir que está contraindicado donar si el paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa o como sí. Principalmente VIH, hepatitis B o C. Si nosotros vemos paciente positivo de hepatitis B, C, nosotros abortamos misión y no tomamos a ese paciente. Ya no, ok. perdone que haya interrumpido, Sí, no se interrumpido preocupe. abruptamente, doctora, pero por cuestiones de tiempo se nos pide Sí, no se preocupe. la sesión. Bueno, le agradecemos muchísimo su participación. Cabe de mano que la sesión fue de alta importancia y agradecemos muchísimo su presencia dentro del comité y dentro de las actividades especialmente de salud pública en relación con la transfusión de órganos. No sé si, bueno, sería todo por hoy. No sé si tiene algo que más que comentar.
No, solamente que es un tema que sí se debe de comentar con la familia y pues que ustedes piensen que es más probable que ustedes o algún ser querido llegaran a necesitar un órgano tejido que a que nosotros lleguemos a donar como tal. Entonces sí es algo que espero se lo lleven a casa, lo comenten y lo piensen y si es posible también se puedan convertir en a favor de la donación. Entendido. Bueno, chicos, siendo las 7:06, damos finalizado la sesión. Le agradecemos muchísimo su participación a cada uno de los participantes, especialmente a la doctora Sofía Montserrat Calderón Valverde. Muchísimas gracias, doctora, y esperamos contar con su presencia en las siguientes actividades. Chicos, te agradezco mucho. Ok, muchas gracias a ustedes. Bye. Hasta luego. Ya pueden ir saliendo de la sesión, chicos. Muchas gracias. En unos momentos hablaré sobre el método evaluativo dentro del grupo oficial. Pasen bonita tarde y hasta luego.